compartiendo la palabra y pensaba en las palabras que hemos ido recibiendo de parte del Señor en los últimos domingos, para ser concreto en los domingos de julio. Y pensaba, el 6 de julio, el primer domingo de julio, compartimos acerca de la historia de Jesús cuando se encuentra con Felipe y Felipe se encuentra con su amigo Natanael. ¿Se acuerdan lo que dice Natanael? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de mí? ¿Podemos decir? Sí, algo bueno puede salir. Porque sin lugar a dudas Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si hemos tenido un encuentro real con Dios, sin lugar a dudas algo bueno va a salir. Al domingo siguiente recibimos una palabra que nos impulsaba, nos animaba, nos exhortaba, nos desafiaba. Y decía, escoge tú, elegí vos. Sería en nuestro español básico. Dios nos daba a elegir entre la bendición y la maldición. Pero no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia, para nuestras generaciones, decía la palabra. Lo que yo elijo, si yo elijo servir a Dios, va a marcar mi vida, pero también va a marcar la vida de mis hijos, de mis nietos y las generaciones que vengan posteriores. Un desafío completo. Después compartíamos una palabra donde Dios nos hablaba y decía que ha dicho basta. ¿Se acuerdan? Dios dijo basta. Hasta acá nomás. Le dijo al enemigo, no tenés nada más que hacer. Es más, esa palabra yo la terminaba con el versículo 10 de Isaías 52, donde dice que Dios se arremanga los puños y está dispuesto o presto para pelear. Y el domingo pasado compartimos una palabra basada en la historia de Pablo cuando va a declarar ante el César y recibe la visita de un ángel de Dios y dice: el ángel del Señor de quien soy, a quien sirvo. Identidad y propósito. De eso es de lo que hablamos. Y yo pensaba, cada una de las palabras que domingo a domingo recibimos, en realidad la palabra de Dios toda, está escrita en primer lugar para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. No es algo para aumentar el conocimiento, no es para aprender de historia. La Biblia no es para eso. La Biblia es para que yo la pueda aplicar. Y si yo aplico lo que dice la Biblia a mi vida, ¿saben lo que pasa? Me va a llevar por un camino de, no los voy a hacer adivinar, santidad. Y hoy quiero hablar de santidad. El Señor ha puesto en mi corazón que en este día hable justamente sobre esto, sobre la santidad. Dios nos desafía a que podamos ser santos. A veces la santidad suele presentarse como una opción o como una posibilidad exigida, sobre todo a quienes sirven en un ministerio público. Que como que lo primero que ven es: ¿cómo puede ser que esté sirviendo si está en esta situación cuando alguien se espera de algo? Es como que humanamente demandamos santidad de aquellos que están en un ministerio público, en aquellos que están en un ministerio visible. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que ser santos no es una opción, tampoco es un requisito para algunos. La santidad es un llamado a todos. A todos a que podamos reflejar la vida de Jesús en nuestra vida. Si yo tomo estas últimas 4 palabras nada más, que hemos compartido los domingos anteriores, todas esas palabras, si nosotros las tomamos y las ponemos en práctica en nuestra vida, nos van a hacer más santos. Nos van a acercar a la visión, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios demanda de todos sus hijos santidad, no solamente de algunos. Como no hay mucho convencimiento de lo que estoy diciendo, si yo les dijera que Dios los ama, yo escucharía más amén. Si yo les dijera que Dios tiene preparado una vida eterna, muchos diríamos amén. Si les compartiera de que un día vamos a estar con el Señor sentados en las bodas del Cordero por la eternidad, amén, diríamos todos. Pero como hoy les quiero hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón para compartir, y a veces es difícil, me encantaría que entiendan que Dios quiere que seamos santos. Ahora yo te animo a que le digas al que tenés al lado: Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santo. Dios demanda de vos santidad.
Jesús, al orar por sus discípulos, reflejó la importancia de la santidad. En Juan 17, cuando Jesús hace la oración, le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos lleva a la santidad. Somos santificados cuando aprendemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Nos hacemos cada vez más santos cuando podemos hacer esto en nuestra vida. El propósito principal de aprender la palabra de Dios, de conocer las Escrituras, el objetivo fundamental es que nos apartemos del mundo y de sus deseos. En la Biblia nos encontramos con consejos, con enseñanzas, con exhortaciones que nos llevan a la santidad. El escritor a los hebreos, en Hebreos 12:14, dice: sigan la paz con todos y la santidad. ¿Qué más dice? Sin la cual nadie verá a Dios. Vieron que hay palabras que conocemos, pero esta partecita la voy a dejar de lado. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Los que tenemos varios años, más de 4 décadas, sabemos que en aquella época, por lo menos los que son convertidos de hace varios años, la iglesia de alguna manera casi que nos exigía santidad. Así es. Es como que nos imponía la santidad. Es como que vivimos o nacimos o nos criamos en una cultura que decía: si haces esto, Dios te va a castigar. Casi que era una coacción, ¿no? Nos vivíamos casi bajo presión. Y saben que Dios no quiere que la santidad la ejerzamos de esa manera. No, si vos no sos así. No. Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él nos ama. Dios quiere que seamos santos por esto que pasó hoy. Porque recordamos que Cristo derramó su sangre, entregó su cuerpo para morir y ser apaleado y ser golpeado, llevó en su carne nuestras culpas, llevó en sus heridas nuestras enfermedades. Entonces, por gratitud, Señor, yo voy a hacer lo que vos querés que sea. Yo voy a ser santo. Miren, la santidad es lo único que distingue a un cristiano del resto de las personas. Seguramente en los lugares que ustedes se desenvuelven hay un montón de gente buena. Seguramente hay gente buena. Por lo menos en el entorno que yo me muevo, hay docentes que saben mucho más que yo. Hay mejores que yo. Hay profes que son más cercanos a los alumnos que yo. Hay gente que es mejor que yo. En el entorno que yo me muevo, seguro en el que vos te movés está bien. Ahora, ¿qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que nos hace especiales? Primero, que hemos aceptado a Jesús, pero también que queremos vivir en santidad. La santidad es lo que distingue a un cristiano. La búsqueda más importante en la vida cristiana es seguir los pasos de Jesús, y Él se caracterizó por ser santo. Quiero que compartamos la primera carta de Pedro, capítulo 1, si quieren buscarlo, o si lo ponemos acá, del versículo 14 en adelante. Primera de Pedro 1, 14. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 en adelante. Dice así: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Hasta ahí nada más. Interesante palabra del apóstol Pedro. Pedro ya transformado por el Espíritu Santo, Pedro tratado por el Espíritu Santo. No es el mismo Pedro impulsivo, no es el mismo Pedro que quería tomar decisiones, no es el mismo Pedro que agarró el cuchillo para defender a Jesús, no es el mismo Pedro que le prometió a Jesús que lo iba a seguir hasta la muerte. Es otro Pedro. Es un Pedro transformado por el Espíritu Santo. Es un Pedro tratado en la escuela, en el proceso de Dios. Es un Pedro que ha cambiado
y ese cambio ha sido para bien. Es un Pedro que ha entendido la necesidad de ser santos. Y de eso es de lo que hoy quiero hablar. Él empieza este texto leído diciendo que es peligroso no buscar la santidad. Pedro dice que si no buscamos la santidad corremos el riesgo de volver a hacer las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús. El verso 14 dice: no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Yo estuve tratando de buscar una figura, una imagen, y no recuerdo, pero cuando tenés un molde, a ver, un molde de gelatina, todos deben haber visto alguna vez un molde de gelatina y habrán hecho gelatina o habrán comido gelatina, ¿cierto? Usted desmolda la gelatina y tiene la forma del molde, ¿sí? Si usted la quiere volver a poner dentro del molde, encaja perfectamente. Lo que está diciendo Pedro acá: no vuelvan a amoldarse, corren el riesgo, si no buscan la santidad, corren el riesgo de recuperar la forma que tenían antes. Corremos ese riesgo. Por eso les dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos, porque han aceptado a Jesús. Recordemos que esta carta era a cristianos. Han aceptado a Jesús, pero si no siguen la santidad, corren el riesgo de volver a acomodarse a como eran antes. Casi de manera inconsciente. Ya no vamos a ser distintos al resto de la sociedad. Lo que nos va a diferenciar es que aceptamos a Jesús, pero vamos a ser exactamente iguales. Igual de inconstante, igual de poco cumplidor, igual de mentirosos tal vez, igual de decir malas palabras. Miren, esto que voy a contarles me duele, me imagino que a Dios le dolerá más que a mí. ¿Alguna vez se han encontrado con un cristiano que sabe que es cristiano? Y que a veces cuando habla, Dios mío, no se diferencia en nada del mecánico de la otra cuadra, cuando se martilla un dedo. Mire, cuando yo veo esas cosas, por eso digo yo que soy un pecador, si me tiembla la pera, a veces me pongo a pensar, ¿cómo se sentirá Dios? Eso es aceptar a Jesús y amoldarse, volver al molde que tenía antes. Lo que me diferencia es que ahora tengo a Jesús en mi corazón, o lo recibí en un momento porque alguien me enseñó. Pero ahí Pedro está diciendo, no se amolden a los malos deseos. Antes, cuando vivían en ignorancia, cuando no conocían del Señor, está bien, está permitido, pero ahora no. Ahora, como hijos obedientes, no nos vamos a amoldar, no nos vamos a acomodar. Antes vivíamos en ignorancia, ahora vivimos sabiendo lo que está bien. Entonces busquemos por todos los medios tener una vida nueva y distinta a la anterior. ¿Voy a seguir siendo el mismo hombre? Sí. ¿Con la misma cara? Desgraciadamente sí. ¿Con el mismo aspecto? Sí. Pero va a cambiar mi interior. El Espíritu Santo va a obrar dentro mío y me va a hacer poco a poco que cambie. Eso pasó con Pedro, el que escribe acá. Es el mismo Pedro que negó a Jesús. Es el mismo, ¿eh? Pero Pedro había entendido que necesitaba buscar la santidad. Si no hay determinación para seguir lo que el Señor enseña, corremos el gran riesgo de volver a las costumbres que teníamos antes. La iglesia está llena, y no es para que mires a otros, es para que te mires a vos, de personas que siguen en el molde que tenían antes de aceptar a Jesús. Para vivir en el tiempo de la gracia, que es donde estamos viviendo, hay que buscar la santidad. De otra manera, sin querer, nos vamos a deslizar y poco a poco nos vamos a ir corriendo. Miren, es más o menos... alguien que plantó un árbol alguna vez, ¿alguien plantó un árbol alguna vez? Un palito así que iba a ser un árbol. ¿Alguien plantó? Quiero ver si alguien... Bueno, si alguna vez plantaste un árbol y ese árbol estaba torcido, o sea, venía a ser el palito y estaba torcido. Entonces le pusimos al lado un tutor, ¿cierto? Se llama tutor. Un palito bien derecho, que lo atamos para que se sujete y crezca derechito. Siempre me acuerdo, la busqué la imagen y no la pude encontrar. Una vez vi una imagen, esta imagen que les trato de explicar, un arbolito torcido, le ponen un tutor, entonces el arbolito crece derecho, hasta que es un árbol grande, un tronco grueso, y cuando cortan las ligaduras del tutor, el árbol se va de nuevo a la posición que tenía original. Quise buscar esa imagen, era una caricatura y no la encontré. Pero a veces en nuestra vida puede pasar eso. La palabra del Señor es ese tutor que nos endereza. Aunque veníamos creciendo torcidos muchos de nosotros, ¿sí?
La palabra de Dios es ese tutor que nos pone en línea. Ahora yo tengo que crecer guiado por ese tutor. No voy a crecer haciendo fuerza para salirme, porque un día me voy a torcer. A eso es a lo que quería hacer referencia con esta imagen. Lo cierto, queridos, que yo soy el único que tiene que decidir ser santo. Ustedes no pueden decidir por mí, ni yo puedo decidir por ustedes. Cada uno debe decidir por sí mismo. Y Pedro acá dice que tenemos que ser santos. No amoldarnos a nuestra manera de vivir cuando estábamos en ignorancia. Vivimos un tiempo y una cultura que promueve el placer inmediato. No hay nada más hermoso que el placer inmediato. Y nosotros sabemos que Dios no es así lo que dice. Dios dice, hay tiempo para cada cosa. A los jóvenes les dice, tranquilo, ya vas a tener tu tiempo. Cuando te cases vas a poder experimentar algo que hoy no te está permitido. No porque Dios es malo y nos quiere privar, sino porque Dios nos guarda de situaciones difíciles. La santidad tiene que ver con eso. A los maridos y a las esposas les dice, sé buen esposo, sé buena esposa, para que juntos puedan... pero yo no soporto esto. Tranquilo. La santidad tiene que ver con eso, con obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. No tiene que ver con otra cosa. El llamado más importante que tiene una persona después de venir a Cristo, sin lugar a dudas, es el desafío a la santidad. Miren, santo quiere decir apartado. Apartado para Dios. Separado para Dios. Dios, cuando nos eligió, porque la Biblia nos enseña que Dios nos eligió, cuando Cristo vino a morir por nuestros pecados, nos apartó. Dios te eligió para que seas su hijo y te apartó. Te puso en un grupo selecto. Este es apartado para mí. Yo lo tengo que entender. Entonces yo me voy a guardar en santidad, porque ser santo es ser apartado. No es ser perfecto. No para nosotros, por lo menos. Sí, para Jesús, el único santo, el único hombre que caminó en santidad. Pero para mí es un desafío. Que tengo que caminar todos los días. Yo sé que Dios me eligió, entonces yo me tengo que apartar para Dios. Yo no es que todos en mi lugar donde me desenvuelvo se van a sentar y yo me voy a sentar en otro lugar. No se trata de eso. No es un apartado físico, es un apartado espiritual, donde yo entiendo que soy distinto porque Cristo me eligió. Entonces yo por Cristo he decidido que voy a ser distinto y voy a honrarlo a Él. Cada hijo elige apartarse. No puede ser por imposición. Yo no le puedo decir a Franco, que es el único que me quedó acá, Franco, para tocar el teclado vos tenés que ser santo, si no, no podés, porque qué sé yo. Y eso nos enseñaron hace algún tiempo. Si bien es cierto, Franco, es el que tiene que elegir vivir en santidad. Porque Dios le ha dado un talento especial. Y ese talento especial, él lo tiene que ofrecer a Dios en santidad. Eso es ser santo. No es otra cosa. No es que porque Él está acá arriba tiene que ser santo. Nosotros, los que estamos acá abajo, los que están al fondo, los que están afuera, Dios quiere que sean santos. Porque por cada uno de nosotros, Cristo pagó el precio. Pedro, en este pasaje que leíamos, da 3 motivos para ser santos. Dice, el primero, que está en el versículo 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué tenés que ser santo? Porque Jesús es santo y te llamó. Por eso yo y vos tenemos que ser santos. Versículo 16. Sean santos porque yo soy santo. Esto dice el Señor. Somos santos, debemos ser santos porque Dios es santo. Y el tercero que está en el versículo 17, sean santos porque invocamos a un Dios que juzga con imparcialidad. Ahí no habla de santidad, pero dice un temor reverente. Vivan con temor reverente. No es con miedo o con terror, es con un temor reverente. Yo me guardo porque quiero adorar a Dios en reverencia. En mi santidad es ese temor reverente. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Dice, sigan el ejemplo de Jesús, sean santos porque Dios es santo. Y si invocan como Dios a un Dios santo, tengan temor reverente, tengan ese cuidado. Miren, hermanos, el sacrificio de Cristo nos da salvación, sin lugar a dudas. Eso yo no lo puedo de ninguna manera objetar.
Pero el sacrificio de Cristo también nos habla de señorío. Ustedes saben que nosotros cuando aceptamos a Jesús, no solo lo recibimos, por lo menos es así, debería ser así, no solo lo recibimos como Salvador, sino también como Señor. ¿Cuántos de ustedes cuando oran dicen, oh Salvador mío, te ruego que hagas? No, generalmente decimos Señor, ¿cierto? Cuando oramos le decimos, Señor, porque ¿saben lo que es ser Señor? Es un dueño, es amo. Yo soy propiedad de Él, estoy diciéndole. Yo soy su propiedad. En la práctica del sacrificio de Cristo, lo que nosotros tomamos es la salvación. Ah, sí. No me costó nada. Jesús en una cruz pagó el precio para que yo ahora tenga salvación. Un día cuando me muera o venga Cristo a buscar a su iglesia, voy a estar por la eternidad con Él allá. Eso es salvación. Pero no habla de señorío. Nos olvidamos de hablar de señorío. Señorío tiene que ver con la salvación. Y Cristo cuando murió también para que nosotros seamos santificados. Amén. Eso dice en Hebreos 13:12, dice Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Para qué sufrió? Para santificarte, para santificarme. Ya no solo para salvarme, también para que yo sea santo. Jesús murió y derramó su sangre en la cruz, no solamente para salvación y perdón, sino también para que seamos apartados para Dios, para que yo decida aceptar a Cristo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Él es mi Señor. Tesalonicenses dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Ahora bien, la naturaleza humana nos aleja de la santidad. ¿Sabían eso ustedes? Nadie es mejor para escribir de esto que el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos 7? Esa palabra seguramente algunos de los que estamos acá, por no decir todos, nos vamos a sentir identificados. Pablo en Romanos 7 dice que está harto de lo que es, está harto de lo que hace lo que no quiere hacer, lo que quiere hacer no le sale. Voy a resumirlo leyendo 3 versículos, Romanos 7, 22 al 24, porque de alguna manera es el resumen de lo que dicen los versículos anteriores. Y dice Romanos 7, 22, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿Les pasa eso? En lo íntimo de mi ser, yo la verdad, qué deleite que es la ley de Dios. Cuando leemos la palabra, leemos los salmos, qué lindo que es. En el interior, en mi interior, la verdad, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Qué es la ley del pecado? Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. En mi interior me gozo, me deleito, me alegro, disfruto tanto de lo que Dios dice, pero cuando las papas queman o cuando voy a actuar, cuando en mi vida hago cualquier otra cosa. Cuando tengo que cerrar la boca no la puedo cerrar. Cuando mi amigo o mi vecino o mi conocido me hace algo que no me gusta, yo abro mi boca y... Si yo sé que el Señor dice que tengo que tener en paz con todos, ¿por qué no me callé? ¿Le pasó alguna vez? Nos sentimos identificados con Pablo. Me deleito en la ley de Dios, pero mi cuerpo parece que está totalmente a contramano. Eso es parte de la humanidad. Así somos todos los seres humanos. Si el apóstol Pablo, un hombre tan de Dios, tan transformado por Dios, que vio a Dios, fue tocado tremendamente, fue usado por Dios, o sea, podemos decir un montón de cosas de él. Dice esto de sí, entonces hay esperanza para mí. Y el 24 dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? En la Reina Valera dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay una manera, hermanos. Capítulo 8 de Romanos.
versículo 1. ¿Saben por qué Pablo dice en el capítulo 7 todo eso de sí? Porque describe su batalla por la santidad, la misma que tenemos nosotros. Él reconoce ahí que la naturaleza del pecado está en su corazón, está en su ser, es parte de su naturaleza. Y luchar contra esa naturaleza humanamente no se puede. No podemos. Pero en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la Reina Valera griega y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me encanta eso. Ninguna condenación hay. Aunque tu carne quiera hacer lo que no le corresponde, lo que no debe, lo que vos sabés que está mal, aparece entonces en Romanos esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que deciden apartarse. Ninguna condenación hay para los que entendimos que ya no andamos en la carne, ahora andamos en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que está en mí lo que tiene que movilizarme a actuar. Un consejo, no actúes apurado. Porque cuando estamos apurados, cuando queremos reaccionar rápido, sin lugar a dudas va a reaccionar la carne. Instintivamente nuestra carne va a reaccionar mal. Tranquilo, ponete a orar, espera en Dios, busca la voluntad del Señor, deja que el Espíritu Santo te hable para que puedas obrar en santidad en cada una de las cosas. Nos desesperamos. Ahora pensaba, y ya voy terminando, ¿por qué nos cuesta vivir en santidad? ¿Saben por qué? Porque no entendemos la gracia. Como vivimos en el tiempo de la gracia no nos damos cuenta. Y a veces tomamos la gracia como algo que nos permite ciertas cosas. Y la realidad es que este tiempo de la gracia en el cual vivimos es un tiempo donde hay que tener mucha responsabilidad. No busqué ese pasaje, me lo acuerdo de memoria en Hebreos, donde habla que cuando alguien peca teniendo conocimiento, es como si pisoteara la sangre de Cristo. Vivir en el tiempo de la gracia, como vivimos nosotros, demanda una gran responsabilidad. Lo que pasa es que confundimos justificación con santificación. Después de aceptar a Jesús como Salvador, el camino que debemos seguir todos nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, es reconocerlo como Señor y vivir como que Él es nuestro Señor. ¿Saben cuál es la diferencia entre justificación y santificación? Se las explico. La justificación es el proceso mediante el cual Dios nos declara inocentes. Ante la ley de la Biblia, Él dice, no tenés posibilidades. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero mandó a Jesús, a su Hijo. Romanos 3:24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente, no tenemos que hacer nada. Dios nos hace justos, Dios nos perdona. Creo que una vez hice esta ilustración y es apropiado que la haga de nuevo. Es como, sabemos que Dios es un juez justo, ¿cierto? Y además es un padre amoroso, ¿verdad? Es como si un juez, no vamos a decir de Argentina, un juez, un buen juez de algún país del primer mundo, ¿sí?, que es justo, hace justicia y a la vez es padre, delante de su estrado aparece su hijo condenado por una situación. El juez, que es justo, que hace justicia, ve a su hijo y le dice, hijo, mereces el castigo. Lo que has hecho merece un castigo. Así que yo te condeno a, no sé, $1.000.000. Tenés que una cuenta de $1.000.000. El hijo no tiene ni dónde caerse muerto. Entonces el juez, inmediatamente que da la sentencia, se saca el traje, la toga de juez, se baja del estrado y se pone al lado del hijo y saca de su bolsillo y él paga $1.000.000 por su hijo. Eso es justificación. Dios, que es un juez justo, de ninguna manera nos puede mirar a nosotros siendo pecadores, pero Él mismo pagó el precio. Él mandó a Jesús a morir por nuestros pecados porque nosotros no teníamos posibilidad. Entonces, ante la justicia de Dios, ninguno podía llegar, pero Dios dijo, yo pago. Eso es justificación.
Y después viene lo que es santificación. La santificación es el proceso que vivimos después de haber aceptado a Jesús para ser cada día más parecidos a Jesús. Apartarnos día a día en nuestra vida. Yo me aparto, yo quiero ser distinto. Porque soy especial, Cristo me llamó. La santificación tiene que ver con dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. No tomemos decisiones apresuradas, no reaccionemos, hagamos que nuestro cuerpo aprenda a sujetarse al Espíritu, que no es cosa fácil. Efesios dice, Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad. Ay, Señor, Dios te eligió para que vivas en santidad. Sí, para que un día disfrutes de la eternidad con Él, pero sin duda para que vivas en santidad. Ser como Jesús cuando nadie nos está mirando, pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, es un proceso de toda la vida. Toda la vida es necesario que seamos así. Entonces, la diferencia entre justificación y santificación, en la justificación somos declarados justos en el momento que aceptamos a Jesús por la fe. Y la santificación es una transformación, es un proceso que vivimos a lo largo de nuestra vida hasta que lleguemos con el Señor. Nunca vamos a llegar a ser santos como Cristo es santo, pero tenemos que anhelar, desear y trabajar en nosotros mismos para cada día ser más santo que ayer. Hoy tengo que ser mejor que ayer, mañana tengo que ser mejor que hoy. Todos nosotros, recuerden hermanos, Dios no demanda santidad de algunos, Dios demanda santidad de todos. Romanos 6:22, el último versículo que comparto, dice: ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación. Romanos 6:22. Ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿hay alguno acá que ha sido liberado del pecado? A ver. ¿Sos un siervo de Dios? Amén. Tenés por fruto la santificación. Y como fin, como regalo, como llegada, como meta, la vida eterna. El proceso, la carrera es mi santificación. Rápidamente, diferencias entre justificación y santificación. En justificación Dios nos declara justos, en la santificación Dios nos hace más y más santos. En la justificación somos salvos del castigo que merecemos. En la justificación somos libres del poder del pecado. En la justificación es un momento que cambia nuestra eternidad. La santificación es un proceso que cambia a nuestro diario vivir. La justificación es la obra de Dios y no podemos hacer nada, solo la recibimos. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que estar dispuestos. La justificación ocurre en un instante. Cuando yo hago esa oración de fe y acepto a Cristo, soy justificado. La santificación dura toda la vida, hasta que muera o me vaya con el Señor. La justificación es igual para todos. Jesús murió por todos. La santificación tiene que ver con cada uno y es personal. Yo decido hacerme más santo, vos decidís hacerte más santo. Vamos a ponernos de pie para orar y clamar para que el Señor nos dé fuerzas para poder ser santificados. Ya sabemos que somos justificados. Todos nosotros hemos sido justificados. Esa sangre derramada en la cruz, ese cuerpo molido por nuestros pecados, nos hace justos. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, porque sin lugar a dudas tenés un propósito especial y específico, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho salvos, porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Gracias porque ahora somos justificados, Señor. Fuimos en ese momento, cuando recibimos a tu Hijo Jesús, fuimos justificados. Gracias, Señor. No podíamos hacer nada, nada nos podía acercar a esa santidad, a esa grandeza que es tu presencia. Pero Cristo pagó el precio. Dice tu palabra, Señor,
que mientras Él moría se rasgó el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Ahora todos tenemos entrada a tu presencia. Señor, ahora tenemos la posibilidad de ser llamados hijos. Nos has justificado en Cristo Jesús. Señor, pero ahora yo te ruego que nos ayudes a ser cada día más santos, Señor. Padre, que como hijos nos movamos en temor reverente, como dice tu palabra. Señor, que cada día nos tomemos conciencia de que debemos ser más semejantes a Cristo. Señor, que podamos abandonar nuestra manera miserable humana de ser y empecemos a caminar en la convicción que vos nos has llamado. Padre, gracias, Señor, porque sin lugar a dudas nos has libertado del pecado. Nos has hecho tus siervos, Señor. Ahora ayúdanos a tener como fruto nuestra santificación. Yo te ruego por la iglesia, Señor. Señor, vos nos has estado hablando a lo largo de estos días. Querés hacer una obra. Querés hacer algo con nosotros. Tenés un propósito como iglesia y específico para cada uno. Señor, ayúdanos a entender que todo comienza en la santificación. Te damos la gloria, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. Amén.